Muy buenas a todos. Vamos a hacer un ejemplo, primer vídeo sobre un ejemplo sencillito de operar o de caracterizar un filtro discreto que está descrito mediante ecuaciones sin diferencias. Un poco trabalengua, ¿no? Filtro discreto descrito. Bueno, pues supongamos que tenemos este filtro discreto descrito mediante esta ecuación en diferencias, I de n menos 3/4 de I de n menos 1 más 1/8 de I de n menos 2 igual a 2x de n. Bien, esto es una ecuación en diferencias y me describe pues, un determinado filtro. Vamos a ver si es un filtro IR o si es un filtro FIR y qué aspecto tiene. Entonces, simplemente inspeccionando la ecuación en diferencias ya sabemos que va a ser un filtro IR. ¿Por qué? Porque vemos que hay realimentación. O sea, la salida ahí me la vuelve a meter a la entrada afectada por unos determinados coeficientes de realimentación. Con lo cual, el hecho es que hay una realimentación hacia atrás, digamos. Esto en inglés suena mejor, porque con la capacidad que tiene el idioma inglés de inventarse palabras, pues hay un feedback, digamos, un feedback debido a esos términos en I en retardos, que, como sabemos por el vídeo anterior en teoría, pues va a hacer que el filtro sea de respuesta impulsiva infinita. O sea, la h de omega va a ser racional y la h de n pues, va a tener infinitos términos. Bien, pues veámoslo. Primero de todo vamos a poner el diagrama de bloques para ver claramente ese sistema realimentado, y para ello acordaros que lo que había que hacer era despejar la salida, dejarla limpia de polvo y paja y poner el resto de los términos a la derecha, si es posible, pues ordenados, en las X es primero y luego las Y y en orden decreciente de retardo temporal para así luego, bueno, pues casi de un golpe de vista escribir el diagrama de bloques. Bien, esto sería llevándolo todo a la derecha y aquí directamente pues podemos ya escribir el diagrama de bloques. Acordaros que poníamos la señal x de n y después poníamos la salida, aquí la salida y de n, y entre medias aquí poníamos los lazos de realimentación hacia adelante y aquí poníamos la suma de los lazos de realimentación hacia detrás más lo que provenía de los lazos de realimentación hacia adelante. Bien, vamos con este primer término. Este primer término me dice que tengo que multiplicar la x de n por 2, con lo cual aquí ponemos un 2 sobre esta línea, y vemos que no hay ningún término más de x, con lo cual no hay ningún lazo de realimentación de x. O sea, esta rama de aquí, esta rama de aquí, pues queda absolutamente vacía, no hay nada. Y lo único que tengo son dos términos de realimentación hacia atrás. Pues nada, lo ponemos de aquí de esta rama, extraemos la señal, hacemos un primer retardo y como vamos a tener dos retardos, porque tenemos hasta I de menos 2, pues ya nos lo ponemos por aquí, dos retardos. Dos retardos que se tendrán que sumar aquí y ambos dos ir a configurar la salida. Y entonces el primer retardo vemos que tiene un coeficiente 3/4, con lo cual aquí ponemos 3/4. Y el segundo retardo tiene un coeficiente menos 1/8. Pues nada, ponemos aquí el coeficiente menos 1/8. Vemos las flechas y este sería nuestro sistema. Es un sistema que lo único que tiene es feedback. Bien, a partir de aquí vamos a encontrar la respuesta, la función de transferencia de nuestro sistema, la h de omega. Y para ello, acordaros que simplemente lo que había que hacer era la transformada de Fourier de la ecuación en diferencias, que es inmediata, sin más que tener en cuenta la propiedad de traslación en el tiempo. Pues esto sería más 3/4 y, no nos equivoquemos, esto sería la I de omega por elevado a menos j omega y menos 1/8
I de omega por elevado a menos 2j omega. Y aquí lo que hacemos simplemente es despejar la y la x y llamamos la función de transferencia h de omega al cociente y de omega entre x de omega, que operándolo, pues veréis que os da 2 partido por 1 menos 3/4 por elevado a menos j omega, más 1/8 por elevado a menos 2j omega. Esta sería la función de transferencia. Aquí podría ver perfectamente si es un filtro paso alto, paso bajo, etcétera, sin más que representar el módulo de h de omega en función de omega. O sea, esto pues lo pasáis, calculáis el módulo de esa función y calculáis qué aspecto tiene en función de omega, y así podríais ver, bueno, pues entre menos pi y pi, como sabemos que tiene que ser periódica, podréis ver si es un filtro paso alto, paso bajo o lo que fuera. Es más, si os pidieran encontrar el filtro inverso a este filtro, pues también lo podríamos encontrar con esta h de omega, porque acordaros lo que es el filtro inverso. O sea, si yo tengo aquí un determinado filtro h de n, y tengo, por tanto, tengo la entrada y la salida, el filtro inverso es el filtro que, si lo pones a continuación, tiene una característica que vamos a llamar h-1 de n elevado a menos 1 de n, de forma que recuperas la h original, la x original. h-1 es el filtro inverso de h de n. Digo que lo podemos hacer muy sencillo en frecuencia. ¿Por qué? Porque hacerlo en el tiempo, esto es complicado. Porque fijaros, lo que tendría que hacer en el tiempo es decir, bueno, I de n es igual a x de n convolucionado con h de n, ¿de acuerdo? Y después tendría que pasar esta I de n por h menos 1, o sea, y imponer que x de n vuelva a ser la convolución de la I de n, que es la x de n con la h de n, con h menos 1 de n. Y de aquí despejar a h-1 de n para encontrar ese sistema inverso. Entonces, esto es horrible, urripla, como dicen esto ponemos aquí una bomba, ¿no? Así, pam, pam, pam. Es una cosa tremenda de hacer. Esto no es la forma más adecuada de hallar un sistema inverso. La forma adecuada de hallar un sistema inverso es utilizar la transformada de Fourier discreta. ¿Por qué? Porque fijaros, lo que hay que obligar, en definitiva, es que x sea x de n convolucionado con esto, como digo, y para que esto sea cierto, lo que hay que obligar, que eso ya lo sabíamos, hay que obligar que la convolución de h de n con la inversa sea igual a una delta, para que allí esa ecuación se verifique, ¿no? Entonces, repito, esto hacerlo en el tiempo es brutal, porque aquí no puedes despejar, aquí no podemos despejar la h-1 dividiendo, yo qué sé, la h de n al otro lado, y luego qué significa hacer una delta. O sea, esto es, no sé servir por aquí. Pero fijaros, si yo esta ecuación la paso a la frecuencia, pues la convolución se convierte en una multiplicación. Con lo cual, fijaros, me quedaría esta ecuación, y esta ecuación es absolutamente inmediata de resolver. El sistema inverso en frecuencia es 1 partido por la respuesta de la función de transferencia del sistema original. Entonces, lo único que hay que hacer para hallar un sistema inverso es hacer el inverso de la función de transferencia y después simplemente de ahí hacer la transformada de Fourier inversa de Fourier, h-1. Con lo cual, en nuestro caso, fijaros, lo tenemos muy sencillo. Lo único que hay que hacer para hallar el sistema inverso es hallar la inversa de esa fracción. O sea, habría que coger, y el sistema inverso tendría esta función de transferencia: 1/2, 1 menos 3/4 por elevado a menos j omega, más 1/8 por elevado a menos 2j omega. Esta sería su transferencia en frecuencia, su función de transferencia, digamos. Y eso en el tiempo pues es absolutamente inmediato de hallar h-1 de n, pues sería la transformada de Fourier de eso, que sería 1/2 delta de n del primer término. Después sería menos 3/8 de la delta de
n-1 más un 16avo de la delta de n-2. Esa sería la transformada de Fourier inversa, el sistema inverso, perdón, al que me han dado. Es un sistema que, como podéis ver, es un sistema de respuesta impulsiva finita, un filtro FIR. Y eso es algo que veremos. Dado un filtro de respuesta infinita, el inverso puede ser de respuesta finita, y un inverso de un sistema de respuesta finita, pues en general es siempre un sistema de respuesta infinita. ¿De acuerdo? Veis aquí la potencia que tiene la transformada de Fourier para resolver problemas que en el tiempo son absolutamente irresolubles. Bien, vamos a continuar con el ejercicio. Tenemos la h de omega, esta que tenemos aquí, y yo quiero hallar la h de n. Y para ello, lo que tengo que hacer, como bien sabéis, es tratar de asimilarlo a las transformadas que conocemos, inversas, los pares de transformadas inversas que conocemos. Entonces, en nuestro caso, lo que tenemos que hacer es dividir en fracciones simples. Entonces, fijaros que, vuelvo a escribir por aquí, ¿cuál era la h de omega? Era S2, 1 menos 3 cuartos por elevado a menos j omega, y después 1 octavo de elevado a menos 2j omega. Entonces, fijaros, esto hay que dividirlo, repito, en fracciones simples. Lo que yo tengo aquí en el denominador es un polinomio de segundo grado en elevado a menos j omega, como ya hemos explicado en teoría, con lo cual esto de aquí, pues simplemente el denominador se puede, bueno, pues dividir en polinomios del estilo 1 menos una determinada constante, pues no sé, la que salga por elevado a menos j omega, y 1 menos beta por elevado a menos j omega. ¿De acuerdo? Esto lo hemos hecho en teoría. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto a su vez lo dividís en fracciones simples. También viendo el pequeño cuadernillo que os he hecho para recordar cómo se dividían fracciones simples, y veréis que esto da 4 partido por 1 menos 1/2 de elevado a menos j omega, menos 2 partido por 1 menos 1/4 por elevado a menos j omega. ¿Vale? Bien, a partir de ahí, pues esto es inmediato con los pares de transformadas que hemos utilizado ya ampliamente. Y esto daría h de n, pues el primer sumando correspondería a 4 veces 1/2 elevado a la n por u de n, que no lo pongo de momento porque lo sacaré factor común del segundo término, que sería menos 2 veces 1/4 a la n por u de n, y ahora ya sí, ese u de n de ambos términos lo saco fuera. ¿Vale? Esta sería la respuesta impulsiva. Respuesta impulsiva que, como ya habíamos anticipado antes, ya que es un sistema realimentado hacia atrás, pues es una respuesta impulsiva infinita. Es un tipo de filtro IIR. Filtro que en este caso es estable. ¿Por qué? Pues porque estos coeficientes de aquí, el 1/2 y el 1/4, me permiten hacer esta transformada de Fourier que he hecho inversa. Y esos números, perdón, ese 1/2 y 1/4, a su vez, vienen heredados de estos coeficientes de realimentación que hay aquí. ¿Vale? Estos coeficientes son los que dan origen, mediante todo el álgebra que hemos hecho, a esos coeficientes 1/2 y 1/4. Si estos coeficientes hubieran sido otros, no hubieran sido 3/4 y menos 1/8, sino otros valores, pues igual hubiera sucedido que aquí no hubiera aparecido un número menor que 1, y aquí un número en módulo menor que 1 no habría aparecido, y no hubiéramos podido hacer la transformada inversa porque el sistema hubiera sido inestable. Pero en este caso, como ya os digo, pues estaba el ejercicio preparado así. Bien, vamos a suponer que ahora en este sistema metemos una entrada concreta y nos piden la salida. Y la entrada que nos piden es la siguiente, es 1/4 a la n por u de n. Y me piden que encuentre la salida. Bien, hacer esto en el tiempo es muy complicado. Muy complicado porque hay esas realimentaciones y además voy a tener infinitos términos, con lo cual voy a tener que deducir cuáles serían las expresiones compactas de esos infinitos términos que voy a ir calculando, esa serie, ¿no? Sumar esas series en definitiva. Y eso pues es muy complicado de hacer. Entonces, lo que hay que hacerlo es en frecuencia y simplemente tener en cuenta que la salida
es igual a la entrada multiplicada por la función de transferencia. Esto es la propia definición de la función de transferencia. Con lo cual, lo que hay que hacer es multiplicar la x de omega, que sería la transformada Fourier, esta de aquí, de esa secuencia de ahí, y la h de omega, que ya la tengo calculada anteriormente. Bien, la x de omega es la transformada de Fourier inversa de x de n, que fijaros, tiene el aspecto bien conocido. La transformada de Fourier discreta de esa secuencia, pues sabemos que es 1 partido por 1 menos un cuarto por elevado a menos j omega, puesto que lo que hay dentro del exponencial elevado a la n es un cuarto, que el módulo es menor que 1 y por tanto esa transformada es lícita. ¿De acuerdo? Y la h de omega pues es la que hemos visto anteriormente. Entonces, multiplicando ambos términos, me quedaría un polinomio n elevado a menos j omega, que tiene ese aspecto, el 1 menos 1 medio por elevado a menos j omega, que proviene del h de omega, y ahora fijaros, me aparecen dos términos iguales del tipo 1 menos un cuarto por elevado a menos j omega. Dos términos multiplicándose y por tanto me aparece eso al cuadrado. Y esta quizás sea pues, la novedad del ejercicio. O sea, esto sería, mirando en el cuadernillo de descomposición en fracciones simples que os he comentado, tenemos que tratar de ser capaces de descomponer en fracciones simples pues esto que veis aquí. Entonces, bueno, pues este factor, el 1 menos 1 medio, se descompondría simplemente como el mismo. O sea, esto tendría en primer término, que sería, vamos a llamar una constante c partido por 1 menos 1 medio por elevado a menos j omega. Y después en el cuadernillo veis que cuando me aparecen polinomios de segundo o un factor de segundo orden elevado al cuadrado en la descomposición, pues lo que hay que hacer es poner dos términos. Dos términos que los vamos a llamar de coeficientes a y b. Y el primer denominador es ese término al cuadrado, que sería 1 menos un cuarto por e elevado a menos j omega al cuadrado, y un segundo término que es ese mismo factor, 1 menos un cuarto por elevado a menos j, pero ya no al cuadrado, directamente como esta. ¿Vale? Repito, estos dos factores se corresponden con la descomposición de este término al cuadrado, y este factor de aquí, o este sumando, perdón, de aquí, se corresponde con ese. Bueno, pues aplicando lo que se cuenta en el cuadernillo, en el recordatorio del cuadernillo de descomposición en fracciones simples, sacaréis que el coeficiente A vale menos 2, el coeficiente B vale menos 4 y el coeficiente C vale 8. Y por tanto, bueno, pues aquí pondría 8, aquí pondría menos 2 y aquí pondría menos 4. Y fijaros que ya la transformada de Fourier inversa pues es casi inmediata, con un pequeño matiz aquí. Sí, la I de n, es la transformada de Fourier inversa, sería, fijaros, aquí hay términos facilitos de calcular la transformada inversa de Fourier. Bueno, estaría este término y este término, que son términos como los que habitualmente estamos acostumbrados, ¿no? El primer término sería 8 por 1 medio a la n por u de n, y es lícito, puesto que tengo aquí un coeficiente, un valor, un medio, que el módulo es menor que 1, con lo cual esta ya estaría su transformada inversa, y la transformada inversa de esta, pues igual de sencilla. Lo que pasa ahora, que ahora sería menos 4, un cuarto a la n por u de n. Tendríamos esta parte. Entonces, lo que es un poco diferente es hallar, en este ejercicio, hallar la transformada en Fourier inversa de esto. Esto hasta ahora no lo hemos hecho, pero simplemente vais al formulario y veréis que hay un par de transformadas que nos vienen muy al pelo, que sería la siguiente. N más 1 a la n por u de n tiene una transformada de Fourier en tiempo discreto que es 1 partido por 1 menos a por elevado a menos j omega al cuadrado. Ojo, también con la condición de que el módulo de a sea estrictamente menor que 1. Y entonces esto es justamente lo que tengo aquí, en este sumando de aquí. El módulo de a es menor que 1 porque es un cuarto, con lo cual eso sería, fijaros, tendría esto de aquí, la formada sería menos 2 veces, y ahora es n más 1, donde n
perdón, sería menos 2 veces, sí, n más 1, llamada inversa, por a, que aquí a es un cuarto, a la n por u de n. ¿De acuerdo? Y esa es la salida a la entrada x de n que me han dicho. Lo único que hay, digamos, distinto aquí es, por un lado, esta descomposición en fracciones simples, que es un poco distinta de la que hicimos en teoría, y este par de transformadas importantísimo, que, bueno, pues me permite utilizar denominadores al cuadrado. Hay otra fórmula que es denominadores al cubo, a la cuarta, etcétera, parecido a esto de aquí, pero bueno, esto no lo utilizaremos y en algún momento si lo tenéis que hacer, pues tenéis sin ningún problema el par de transformadas en cualquier día. Bien, espero que os haya quedado claro. Voy a hacer un segundo y último vídeo demostrador de las técnicas a utilizar a la hora de analizar filtros en tiempo discreto descritos mediante ecuaciones y diferencias y lo pondré en el aula. Un saludo a todos y gracias por vuestra atención.